Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde nos estén acompañando. Mi nombre es Nicolás Foy, yo soy el coordinador del área de horticultura de aquí de la Fundación para la Historia de España y hoy tengo el placer de darles la bienvenida al segundo encuentro de nuestro ciclo Ejes Hispánicos, Artistas en Foco. En esta oportunidad tenemos el gusto de que nos acompañe la artista Gloria La Peña, nuestra invitada estrella del día de hoy. Y, por supuesto, también nos acompañan los coordinadores de esta actividad, el doctor Isaac Ait Moreno y la doctora Junko Kume, que nos acompañan desde Japón, muy temprano allí todavía, pero bueno, aquí están prestándonos su tiempo. Así que en nombre de la Fundación, muchísimas gracias, Gloria, por compartir tu obra con nosotros y prestarnos también de tu tiempo, que acá ya es un poco tarde, son las 10. Y bueno, por supuesto, a todas y a todos los que están del otro lado y se suman a las actividades de la Fundación y nos acompañan desde sus respectivos hogares. Eh, por mi parte, no mucho más. Le paso la posta a Isaac, a Junko, para que conversen libremente y para Gloria, por supuesto, que comparta su trabajo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Por favor. Pues entonces empezamos esta segundo encuentro. Pues muchas gracias a todos por venir y sobre todo a Gloria. Pues os presentamos a Gloria, que es la doctora Gloria La Peña. Ella es de Murcia, de España, y estudió allí Bellas Artes y se doctoró allí, pero ahora enseña dibujos en la Universidad de Granada. Y ahora nos va a presentar sus obras, su trayecto y, bueno, más o menos como 20 minutos, media hora por ahí. Y luego tendremos sesión de preguntas. Entonces, pasamos a Gloria ya, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, buenas noches desde España, buenos días también a los amigos de Japón y buenas tardes a quienes estéis en Argentina. Para mí es un honor poder participar dentro de las actividades internacionales organizadas por la Fundación para la Historia de España. Y bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a Junko por ponerme en contacto con este grupo de investigación y también a Isaac y a Nicolás, que han establecido diálogo conmigo para la organización del evento. Paso a compartir pantalla. Que creo que la estaréis... Se ve perfecto, sí. Vale, perfecto. Bueno, como bien ha apuntado Junko, mi formación comienza en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia en 2007, en la que me licencié, y actualmente me dedico a la docencia en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Recalco estas dos ubicaciones, Murcia y Granada, porque mi producción artística está muy condicionada por la observación directa de los lugares que me rodean. A ver, vale. Mi línea de investigación se centra en el espacio urbano y sus arquitecturas como lugares de memoria que almacenan pues, recuerdos, ¿no? y pasado. Mi práctica artística tiene como objetivo desenterrar las historias del olvido y de la ruina para apropiarme de ellas y poderlas darles voz mediante el dibujo, la fotografía, la ilustración y también la palabra, el texto. En resumen, lo que hago es indagar en los resquicios de la historia y los materializo por medio de los lenguajes artísticos. Con el fin de dejar tiempo al diálogo y no extenderme mucho, voy a tratar de sintetizar mi producción artística en 3 proyectos que rememoran diferentes tiempos de la historia de España en las 2 ciudades en las que he vivido. Tatazará, un sueño bajo la tierra,
que la realizo en Murcia, y Sanatorio de Berta Wigelmi e Instrucción para 1049 puntadas con hilo, que ya las elaboré estando en Granada, aquí. Bueno, la primera obra que presento tiene como inspiración los escasos restos arqueológicos musulmanes, puesto que están bien ocultos o bien destruidos en la ciudad de Murcia. Y hace referencia a una fecha datada en la historiografía, que es el miércoles 25 de julio de 1247. En el calendario romano se corresponde al año 673 de la Égira, o calendario musulmán. Ese día está documentado que se pierde la pista de un grupo de mudéjares que había huido 6 días antes de la ciudad de Murcia, que en aquel momento se llamaba Madinat Mursilla, con la intención de llegar a Granada. El proyecto consiste en un álbum ilustrado en el que una niña musulmana que se llama Tata Zahra relata su ida de Madinat Mursilla junto a su abuelo hacia Granada, al final del reinado musulmán. Esta es Tata Zahra, que es una niña que tiene unos 6 años, en una de las ilustraciones a doble página de ese álbum. Aquí la vemos huyendo del arrabal junto a su abuelo Jacim. Y aquí vemos los restos arqueológicos del arrabal en Murcia. Junco, por cierto, tuvo la oportunidad de verlos cuando vino a hacer una visita a Murcia con su equipo de investigación. Desde 2018, el estudio de este yacimiento corre a cargo de un grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad de Murcia, liderado por el profesor Eiroa Rodríguez, que es además el director de las excavaciones. Bueno, aquí vemos cómo finalmente esta ilustración se inspira en esta fotografía, ¿no?, de los sueños bajo la tierra que dejan estas dos personas, dejan su hogar, su casa, y en el transcurso de esa narración se muestran diferentes escenarios de arquitecturas, paisajes. Estos son, bueno, edificios contemporáneos, ¿no?, que ella vaticina que van a situarse encima de los restos del arrabal. Vemos personajes del presente que se mezclan con otros de la época. Esta, por ejemplo, es la madre de Tata Zahra, que supuestamente falleció durante el parto, según le cuenta su abuelo a Tata Zahra. Y aquí vemos a su padre, un poeta judío procedente de Córdoba. Ambos personajes, al igual que la protagonista Tata Zahra y su abuelo, son ficticios, pero se mezclan con otros personajes históricos. Por ejemplo, hablo de un personaje muy querido en Murcia, el Rey Lobo, que vivió durante uno de los periodos más brillantes de la historia de Madinat Mursilla. Aquí vemos cómo la ornamentación de su tumba, que estaba en el Alcázar Mayor, que hoy es una iglesia católica, es cubierta con yeso por los extremistas almohades, que por su religión estaba mal visto que tuviesen elementos decorativos. Tata Zahra y su abuelo continúan caminando hasta llegar al caserío Aljarilla para reunirse con el grupo de mudéjares y así llegar caminando al reino de Granada. Al parecer, el objetivo de este grupo de emigrantes se vio frustrado en la frontera, donde finalmente fueron asesinados. Aquí vemos una imagen de la sobrecubierta del álbum, que contiene un reloj con restos arqueológicos semienterrados en la base de ese reloj de arena, ¿no? Y en el reverso hay un plano de la ciudad actual de Murcia, para que el lector, si lo desea, pueda seguir el recorrido que hicieron Tata Zahra y su abuelo en ese momento. Es un proyecto que se refiere a un hecho puntual de la historia de la Edad Media en España, pero que pienso que también refleja problemas sociales actuales como las migraciones,
las fronteras y la convivencia de diferentes religiones en un mismo espacio. Y, bueno, de algún modo alude también a la no tan buena gestión, quizá, del patrimonio en general en la ciudad de Murcia. Aquí, por ejemplo, esto es una imagen de las ilustraciones en el Museo Arqueológico de Jumilla. Y esta es una imagen de las Cuevas del Rodeo en Rojales, donde expuse también las ilustraciones y aproveché las características del espacio, que es una cueva, ¿no?, para llevar a cabo una intervención en las paredes con textos de Ibn Arabi, que fue un poeta sufí murciano de proyección internacional. En la sala contigua, donde estaba el texto, proyecté un vídeo que documentaba una intervención titulada El arca en las aguas del trono. Estos son fotogramas de ese vídeo. La intervención la realicé en la Plaza del Cardenal Belluga, o más conocida como la Plaza de la Catedral. Allí estuvo la mezquita mayor de Murcia en la época de Tatazará, en la época medieval, que fue adaptada para uso de los católicos por orden del rey Jaime I y posteriormente fue demolida para la construcción de la actual catedral. La pieza o la intervención quería aludir a ese enterramiento, entre comillas, de la mezquita por medio de una serie de macetas similares en forma al sombrero que portan los derviches sufíes, como Ibn Arabi, que también era sufí, como símbolo de la lápida mortuoria. Se llama así que el sombrero, tengo entendido. Las macetas estaban colocadas boca abajo sobre cada una de las luces circulares que iluminaban la fachada de la catedral. De esta manera, pues se ocultaban esas luces y la luz que antes servía para destacar la imponente arquitectura de la catedral barroca, bueno, tiene una mezcla, ¿no?, de estilos, permitía ahora visualizar unas diapositivas que ilustran el poema de Ibn Arabi, que se titula El arca de las aguas del trono. Y están ubicadas esas diapositivas en el interior de las macetas y son visibles si uno se agacha, como en la imagen, se arrodilla, son visibles a través del orificio superior o inferior, según se mire, de la maceta. Eran 14 diapositivas en total y la lectura, aquí vemos el poema escrito en el interior de la maceta, que solamente era visible, claro, si se daba la vuelta a la maceta. Bueno, como un presagio anunciado de alguna manera, ¿no?, por Tata Zará, que parte de Murcia en un intento de ir hacia Granada, yo tengo una plaza de profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, donde me encuentro desde 2018. Los primeros meses empiezo a pasear por una ciudad que es totalmente distinta, con un patrimonio bien conservado. Así que, bueno, como poco se podía hacer, ¿no?, para reivindicar el patrimonio, porque ya estaba todo bien hecho, ¿no?, me intereso por hacer rutas fuera del espacio urbano, ajenas a los ojos del turista. En agosto encontré un anuncio sobre una ruta a pie desde el centro urbano hasta Alfacar, que supuestamente hizo el poeta granadino Federico García Lorca, que, como sabéis, fue fusilado por motivos ideológicos la madrugada del 18 de agosto de 1936 durante la Guerra Civil Española. La ruta finalizaba en este parque, el Parque García Lorca, en Alfacar, donde se suponía que se encuentran los restos del poeta, aunque la verdad es que todavía no se han encontrado. Como un presagio, también la muerte del poeta en 1936 coincide con la muerte, pero por cambio de función, de este sanatorio antituberculoso que está en la Sierra de Alfaguara, en Alfácar, fundado por Berta Wilhelmi.
Sanatorio de Berta Wilhelmi es un libro de artista contextualizado en las actuales ruinas del sanatorio, que fue fundado en 1923. Aquí vemos cómo era, ¿no? Berta Wilhelmi fue una alemana que emigró con su familia a Granada cuando tenía 12 años solamente. Su hermano falleció de tuberculosis, por lo que ella estaba muy sensibilizada con la enfermedad y fundó este sanatorio que además acogía gratuitamente a personas con pocos recursos. Estas son fotografías del archivo. En aquel momento no existía medicación para la tuberculosis y los tratamientos consistían en hacer curas al aire libre en lugares alejados de los núcleos urbanos, por eso su ubicación en la sierra. El sanatorio en 1936 pasa a ser el centro de mando defensivo de las tropas nacionales y cuando finaliza la guerra en 1939 fue abandonado. No sé si este graffiti de las Hons tiene algo que ver con eso, pero la verdad es que es una casualidad. Ahora en la tercera obra que hablaré, la última de ellas, tiene que ver con el tema de la guerra civil. Bueno, así estaba cuando yo lo fui a visitar. Era un edificio en ruinas, invadido por la vegetación. Y según se decía, además, el espíritu de Berta aparecía y la gente iba allí, pues, por decirlo así, por morbo, ¿no? Mi intención era, por tanto, dignificar su figura, que no quedase reducida a un fantasma, y poner en valor su lucha contra la tuberculosis. El libro de artista lo presento en una pequeña caja de vidrio para tinciones de cortes histológicos. Es un instrumento de laboratorio, la caja es muy pequeñita y allí se tiñen las muestras de tejido para mirarlas al microscopio y ver así si están infectadas o no. Dentro, en lugar de muestras humanas, contiene muestras vegetales recogidas del lugar que fueron esqueletizadas. Aquí vemos un par de imágenes del proceso y luego teñidas con azul de metileno, que es un colorante que se utiliza para diferenciar el agente de la tuberculosis cuando se ve al microscopio. Aquí pues podemos ver uno de los portaobjetos de cristal con el tejido de una hoja de hiedra para ser observado en teoría al microscopio como se haría con el tejido de los enfermos. La acumulación de las muestras a modo de estratos pretende hacer una alusión a las ramificaciones del sistema respiratorio, es decir, formarían un pulmón tridimensional con los tejidos de las plantas que en su momento daban oxígeno a los enfermos. Y la caja también contiene un libro acordeón que está elaborado de manera artesanal con un papel en el que se han incluido fragmentos de plantas silvestres de la zona. Y el texto, que está grabado con pirograbador láser, hace referencia a la arquitectura del sanatorio, tal y como fue concebido en su momento por Berta Wilhelmi. Estas son imágenes del año pasado, que fue cuando por fin ya el Ayuntamiento de Alfacar ejecutó las obras para consolidar la estructura del edificio y eliminó los restos de vandalismo, las pintadas, las velas de hacer exorcismo que había por ahí, todo eso lo quitó. Y una vez restaurado, se pueden apreciar los amplios ventanales por los que entraba el sol y el aire de la sierra. Entonces, bueno, el sanatorio de Berta, esta obra, pone en relieve la idea del edificio como un tejido vivo construido por y a imagen del hombre. Habla abiertamente de una enfermedad infecciosa emergente en España y equiparable a la COVID-19, que condenaba al individuo al aislamiento hospitalario. Como estoy hablando sola y veo mi pantalla, yo creo que va todo bien, ¿no?
Todo perfecto, Vale, Gloria. vale, es que Todo claro, me perfecto. siento un poco sola. Bueno, por último, esta obra se titula Instrucción para 1049 puntadas con hilo y es mi proyecto más reciente. De hecho, siento que no lo he cerrado. Es una obra financiada dentro de un proyecto de investigación de la Universidad de Granada que lleva por título Orar, coser y lavar, arqueologías y memoria en el espacio público femenino como huella del presente. La idea era buscar en la ciudad de Granada arquitecturas de identidad femenina dedicadas a las tareas propias de la mujer durante la Guerra Civil, como lavaderos públicos, lugares para la costura e iglesias también. Unos días después de la concesión del proyecto, tenemos que recluirnos de nuevo como consecuencia del agravamiento de la pandemia. Entonces, en casa, ya, bueno, empiezo por empezar a hacer algo, ¿no? Empiezo a unir dos tejidos de los años 30 que proceden de una de mis bisabuelas. Un velo negro para ir a misa con la obligada cabeza cubierta y una pieza de ropa de cama de matrimonio bordada a mano. De hecho, se aprecian, no sé si lo verán, las iniciales. Para hacer esa unión, lo primero es deshilachar la parte de las flores del velo, que ya estaba bastante estropeado, y voy haciendo puntadas rectas que se adentran en el encaje blanco. Y al mismo tiempo investigo desde casa también en periódicos digitalizados de Granada de libre acceso, como es el caso de este, Patria, Diario de Falange Española Tradicionalista de las Jons, editado desde 1937 hasta 1945, es decir, abarca el primer franquismo. Es un periódico que se publica todos los días, excepto algunos lunes, y dedica una página a la ciudad de Granada. Curiosamente, se titula siempre Granada en paz, a pesar de estar en plena guerra los primeros números hasta abril del 39. Pero bueno, era una curiosidad simplemente. También me resultaron curiosos algunos textos, como las llamadas de los soldados que escribían para solicitar a las madrinas de guerra, para que ellas les mandasen cartas a ellos y les consolasen o iniciar una relación después de terminar la guerra. De hecho, el anuncio de la derecha es más selectivo porque solicita que además la supuesta madrinita sea bonita. Pero de todas maneras me resultaba aún una información poco personal. Yo me preguntaba si podría conseguir los datos de cada una de las mujeres, sus identidades, qué estaban haciendo en una fecha determinada, dónde iban. Así que busqué una publicación del Archivo Provincial de Granada en la que encontré la documentación que tienen sobre el servicio social obligatorio, que es un tema que me interesa porque de alguna manera obligaba a la mujer a salir del espacio privado para ejercer una prestación en el espacio público. Podemos decir que equivale al servicio militar masculino, a la mili. Son una serie de libros, de registros que contienen todos estos datos sobre mujeres que habían realizado el servicio social obligatorio en Granada. Entonces, bueno, solicité cita para acudir al archivo con todas las medidas necesarias por el tema de la pandemia y pude ver únicamente dos libros. El primero, este de aquí, era uno con los datos de un total de 7.699 mujeres registradas desde 1938 hasta el 68. Y en ese libro hay anotado de cada mujer en la página izquierda el número de orden, el número de prestación, el número de certificado expedido para justificar la realización del servicio, el nombre y apellidos, el nombre del padre, de la madre y la fecha de nacimiento.
y en la página de la derecha el lugar de nacimiento de la mujer, el destino de la prestación, los meses realizados y el lugar de la residencia. El otro libro tenía anotados los datos del certificado acreditativo que solicitaban las mujeres, la fecha de solicitud y de recogida y la tasa pagada, que era 1 peseta. En el archivo provincial hay más libros de registros de las mujeres que realizaron el servicio social obligatorio y de la expedición de los certificados, pero la legislación vigente sobre protección de datos dice que deben de pasar al menos 50 años para poder acceder a esta información que es confidencial. Así que me fue imposible acceder a ellos. Entonces, claro, la elección del corte final en un principio era, pues, bueno, cuando se acaba la guerra civil. Sin embargo, una vez que finalizó la guerra civil en España, se mantuvo la obligatoriedad del servicio social orientado a la atención al soldado hasta la publicación de un segundo decreto, el 418, en diciembre de 1939. Este es el inicial, ¿no? Donde se dice aquí que bueno, es un llamamiento, ¿no?, a las mujeres españolas comprendidas, cuya edad esté comprendida en edad de 17 a 35 años, la prestación del servicio social. Este es el índice del Boletín Oficial del Estado. Y este es el del final, ¿no?, el 418 de 1939. Aquí el propósito ahora no era escribir cartas a los soldados, ¿no?, o ayudarles, sino fundamentalmente era una etapa de formación, también de 6 meses, orientada al aprendizaje de las tareas propias de la mujer española, es decir, la costura, la cocina, la educación de los hijos y la atención del marido. Entonces, lo que hice fue reproducir un archivo propio con las identidades de aquellas mujeres que realizaron el servicio social en la ciudad de Granada entre esos 2 decretos, que coinciden más o menos con la contienda, escribiendo en cada una de esas 1049 fichas el número de registro del archivo en la esquina superior derecha, y luego el nombre de la mujer, el lugar y la fecha de nacimiento. Las fichas las coloqué en un costurero antiguo de madera de olivo que se expondría junto a la tela que he mostrado antes. Y de esta forma, ya que me es imposible tomar prestado el libro de registro del archivo a un espacio expositivo, pues la intención es sacar a la luz el nombre y los apellidos de estas mujeres que no solamente ampliaron, sino que repetían unas tareas que ya cumplían en el espacio privado. Y mediante el título Instrucción para 1049 puntadas con hilo, haría referencia a las 2 acepciones del término instrucción aplicadas a la mujer española durante la primera mitad del siglo XX, es decir, la instrucción como formación limitada al aprendizaje de las tareas domésticas para los cuidados en el ámbito privado, y luego la instrucción como normativa dictada por la Iglesia-Estado para regir el comportamiento ejemplar de la mujer en el espacio público. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta estaré encantada de responder. Voy a dejar de compartir pantalla. Creo que me ha gustado más o menos. Bueno, muchas gracias, Gloria. Ha sido un placer ver tus obras y tus comentarios que unen el pasado, presente, memoria, incluye pues muchos asuntos interesantísimos, y me imagino que el público tiene algunas preguntas. Si alguien tiene comentario, preguntas. Yo quería, Gloria, hacerte una pregunta. Parece que hay un vínculo muy estrecho
en tu trabajo con la palabra, ¿no? Ujú, Como constante. Y quería ujú. preguntarte cómo lo definirías o si hay algo involucrado relacionado a la literatura o, bueno, cómo, yo sé que es una pregunta un poco general, ¿no? Pero ¿cómo definirías este vínculo entre tu trabajo y la palabra? Bueno, con la literatura no creo, porque yo no me considero Ujú. escritora para nada. La palabra es como una ayuda, ¿no? Es para concretar la imagen. La imagen, todos sabemos que es una representación inmediata de algo por medio de unas formas, unos colores, una composición, que son los que son, ¿no? Lo ves y ya está. Pero claro, pueden dar lugar a muchas interpretaciones, sobre todo si son imágenes más o menos subjetivas, simbólicas, y a veces esa imagen queda demasiado abierta, si no es una representación literal, como un bodegón, etcétera, ¿no? La palabra lo que me permite es acabar con la polisemia de esa imagen y anclarla, darle un significado declarado, ¿no? Un significado intencionado. El texto lo añado cuando creo que es necesario. En el caso de la ficha de las mujeres, pues es obvio, ¿no? que es para visibilizar y sacar a la luz los nombres de quienes hicieron el servicio obligatorio en la guerra civil. Y en el sanatorio de Berta, por ejemplo, pues incluye un texto poético que hace referencia al espacio, a la arquitectura, a los grandes ventanales que daban oxígeno, a los enfermos, ¿no? En tono poético hablo del Genius Loci y de Berta Wilhelmi, ¿no? Que es, al fin y al cabo, quien fundó ese sanatorio. Que, bueno, si ese texto no estuviese incluido, nos quedaríamos con la imagen poética quizá de la superposición de las muestras vegetales, pero no podríamos ir más allá del título. Es verdad que si yo pudiese prescindir de los textos, siempre que puedo, los suprimo, pero solamente cuando son necesarios es cuando los incluyo. Muchísimas gracias. Mariana, tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. En Buenas principio, tardes. mi nombre es Mariana Zapatero, formo parte de la Fundación para la Historia de España y la verdad, en principio quiero saludarlos y agradecerles mucho a Isaac Yeyunco y a, bueno, Nicho, que siempre está coordinando nuestra sección de arte por hacer posible este espacio. En especial, Gloria, la verdad me quedé placenteramente escuchándote, me dejé llevar y te agradezco muchísimo y los felicito a los coordinadores por la elección de tu obra, porque estaba pensando en clave institucional. Qué interesante esto que destacó Junco de la vinculación del arte con la historia y con la memoria, y cómo uno puede definitivamente y debe, en función de los objetivos institucionales, de divulgación, de educación, de formación, eh, traer esta perspectiva artística, tu sensibilidad para expresarla tan estrictamente, ¿no? Desde el arte. Así que, la verdad que me quedé pensando, soy docente universitaria, que perfectamente tu obra se podría exponer para relatar y explicar un evento de la historia de España. Y entonces no me queda más que, bueno, felicitarte y agradecerles a quienes han intervenido para generar este espacio. Así que la verdad, muchas gracias. Y aprovecho a saludarlos y que estén muy bien. Para mí es un gusto verlos. Gracias, Muchas Mariana. gracias. Nos llega una pregunta sobre dónde se pueden ver tus obras, si pertenecen a alguna colección pública, algún museo, Bueno, etcétera. mi página web. Lo que pasa es que no es una página web que está actualizada, excepto esta última obra que he mostrado, solo que no la suelo poner porque es de estas webs que no, que tienen al final del enlace lo de Wix, ¿no? Que todavía no he pagado un dominio, bueno, ni tampoco me gusta el hecho de estar pagando dominio. Pero bueno, sí, no sé si la puedo dejar aquí por los comentarios tal vez o luego quizá en el vídeo se puede, una vez que se publique, se puede indicar. Mm. No sé si hay un ruido que de mi perrilla. No te preocupes. Vale, vale, se oye bien. No es que está aquí con mi zapatilla. Perfecto. No te preocupes, no te preocupes. Y por otro lado, aquí Mariel pregunta sobre el público que ve y participa de tus obras. Me imagino que será un poco sobre la recepción. ¿Cómo la percibís?
¿O cómo lo ves? Bueno, pues es que claro, hay de todo un poco. Como yo me muevo por el mundo del arte más que de la educación, Ujú. pues claro, al final cuando haces una inauguración de una exposición va gente interesada en el arte, compañeros míos, ¿no? De la facultad, estudiantes, gente que es asiduo a una galería, ¿no? Y entonces va a ver de qué va esa exposición. Pero claro, es verdad que, por ejemplo, también con motivo, por ejemplo, de Tata Zara, hice un taller con niños y llevé a los colegios a la sala y les fui explicando, ¿no? Hicimos como un recorrido a lo largo de las diferentes ilustraciones y luego ilustramos un diccionario con términos de la Murcia medieval árabe. Con plantillas ellos iban, pues las palabras como zoco, ¿no? Alcázar, no sé, bueno, la propia Tata Zara también la dibujaron y la idea era que debajo de la ilustración del niño estuviese la definición y que ellos tuviesen su propio diccionario. Entonces, bueno, pues por así decirlo, estas 3 obras en concreto, excepto la de Tata Zara, las otras quizás son más para una galería, ¿no? Personas interesadas en el arte, la historia también. Luego en la web hay otra obra que hice que, bueno, se titulaba Descubriendo científicas y era unos talleres también para niños que hice en colaboración con la Fundación Séneca, en la que cada niño tenía que dibujar una científica española y bueno, se editó un libro que se puede descargar en la web de la Fundación Séneca, en el que a la izquierda aparecía la ilustración del niño, que eran todas muy graciosas, por cierto, y a la derecha el texto indicando quién era esa científica en cuestión y cuáles fueron sus aportaciones. Muchísimas gracias. Bueno, de momento creo que no nos han llegado más preguntas. Así Yo que... tenía Sí, una pregunta, por si favor. puedo. Bueno, viendo tu, bueno, primero felicitarte por la presentación, muy interesante el tema de la historia, sobre todo en el caso, me parece, de Murcia y de Tata Alzará, cómo reivindicas ese pasado islámico que en estos momentos quizá es más difícil, ¿no? de reivindicar. ¿No has tenido a la hora de presentarla ningún caso de críticas por islamofobia o algo en este sentido? En todo caso sería al contrario, porque aquí Tata Zara es la niña que sufre, ¿no? Entonces, es todo bueno, de todas maneras, siempre que se haga de respeto también porque se habla de una época pasada. Igual si me voy a un tiempo más reciente, actual, pues sería distinto. Pero es verdad que, bueno, yo no tengo problema en hablar de la dudosa gestión del patrimonio que se está haciendo en la ciudad de Murcia. Y es que es cierto, la verdad, y yo lo hago desde una manera más sutil, no desde el arte. Hay gente que se ha manifestado, ¿no? Se manifestó en torno al aparcamiento, porque ese yacimiento antes era un jardín y fue durante las excavaciones para construir un aparcamiento en el Corte Inglés, porque ese yacimiento está en el centro de la ciudad, cuando se descubrieron los restos y la idea en un principio era sacarlos a la luz, documentarlos y taparlos y hacer el parking. Pero claro, los vecinos se manifestaron para que eso no fuese así. Entonces, claro, ya con la de movidas que ha habido en la ciudad de Murcia, ya como para que se tengan que preocupar por mi trabajo, para que yo creo que no, que pasa más bien desapercibido. En todo caso, que no me editen el libro y ya está, pero... Bueno. Muy bien. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por la presentación. Realmente tu trabajo es fantástico. A mí me llamó mucho la atención este trabajo minucioso en relación con el documento, que me parece sumamente interesante. Y bueno, si no tenemos más preguntas, eso, agradecerte de nuevo por tu tiempo, agradecer a Isaac y Junko por coordinar esta actividad y bueno, a quienes nos han acompañado este rato. Espero que haya
sido de su disfrute y el encuentro queda grabado, así que pronto lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Y Gracias. a Gracias. todos vosotros y por escucharme, ha sido un placer. el placer ha sido nuestro. Bueno, acá ponen excelente encuentro, gracias por todo. Así que con esas palabras nos despedimos. Hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias. 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 Chao. Chao, gracias.